Bienvenido a su programa A Través de la Biblia, viendo allí el libro de Juan, un libro fascinante, un libro que realmente el volver a retomar el libro de Juan ha sido una gran bendición para mí mismo. Quiero también hacerte un desafío. Si tienes preguntas, si tienes algo que no ha sido muy claro, te pido que nos escribas, nos llames por teléfono allí a los teléfonos de la iglesia y nos haga allí tu pregunta para poder contestar allí lo que tú tienes en tu corazón. Hoy día ya estamos en el capítulo 18. Uy, qué maravilloso. De la Reina Valera del año 60, allí está la enseñanza. Este capítulo 18 trae las palabras y los actos de la traición de uno de los cercanos. Vemos a Judas, discípulo del Señor, el que tenía la bolsa, las finanzas del grupo, haciendo complot para entregar a su Señor. La traición del Señor Jesús por uno de los suyos golpeó fuertemente al grupo y les afectó claramente la moral de los demás discípulos. En este capítulo vemos a Judas guiando a los sacerdotes y soldados romanos para entregarles a Jesús. Qué terrible, ¿no? Qué cosa más fea. Alguien cercano comió con el Señor. El Señor le dio a tomar un pedazo de pan allí en la cena y después caer en esta bajeza por amor al dinero. La palabra nos habla que tenemos que tener cuidado con el dinero, porque a veces el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Se puede transformar en un dios. Y eso es lo que sucedió con Judas, que por 30 monedas de plata, hasta el día de hoy se le recuerda a él como un traidor, además de darle ese fatídico beso al Señor. De esa manera él lo entregó. Pero no fue solamente Judas. En este grupo también vemos que Pedro también estuvo fallándole al Señor. La palabra nos dice que Pedro le negó 3 veces antes del canto del gallo. Así que vamos a leer este crudo y doloroso relato, pero antes vamos a orar. Señor Jesucristo, te pedimos que a través de tu palabra podamos recibir dirección, que podamos entender lo que la palabra quiere decirnos, que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas. Que hoy, Señor, este capítulo podamos entenderlo, Señor, de una manera mucho más profunda. Que pueda servir también para crecimiento de nuestro espíritu, de nuestra alma. Señor, que aún los pensamientos sean, Señor, renovados en tu palabra. Lávanos con tu palabra, Señor. Purifícanos, Señor, con la palabra. Purifícanos con la presencia del Espíritu Santo. Que mis amigos y hermanos en este día que nos siguen en este programa puedan también, Señor, recibir dirección y vida eterna de acuerdo a lo que dice tu palabra. Amén. Entonces vamos a leer este crudo y terrible relato realmente de donde se habla de la traición de Judas y también del abandono de Pedro al Señor. Juan capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza para Pedro darse cuenta que le había fallado al Señor! Seguimos en el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió:
¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la fiesta de Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Este capítulo 18 es realmente bastante triste, porque está involucrada la traición, está involucrada el no cumplir lo que se había dicho, negar al Señor, y así muchas otras cosas. Pilato quería deshacerse de la situación, pero los judíos religiosos habían determinado de que Jesús era un problema. Jesús se había transformado en un problema para él, porque hablaba, decía, sanaba, restauraba, hacía milagros. Ellos sabían que el Señor Jesucristo venía del Padre. Ellos lo sabían. Los principales sacerdotes de los fariseos sabían esto. Y vemos entonces que ellos fueron allí a la guardia del templo, fueron los romanos y fueron todos ellos, los líderes religiosos, fueron a arrestar a Jesucristo. Los soldados romanos eran una pequeña compañía de soldados que casi no participaron en el arresto, sino que fueron los fariseos y los siervos de ellos los que cuidaban el templo, los que participaron en tomar detenido al Señor Jesús. Así que los soldados romanos iban para que la situación no se descontrolara. Extraño que Juan no narra el beso con el que Judas lo vendió, pero sí el libro de Mateo, el libro de Marcos, Lucas, los demás evangelios hablan del beso que Judas le dio al Señor para identificarlo de que él era el que buscaban los soldados romanos. Pero este beso marcó un punto de transición para todos los discípulos. A partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno sería radicalmente diferente. Por primera vez, uno de los discípulos, Judas, abiertamente traiciona al Señor Jesucristo delante de todos los otros discípulos. Por primera vez, los discípulos que eran leales se alejaron corriendo por el temor. El grupo de discípulos estaba bajo una severa prueba de fe, en momentos muy difíciles. Su fe estaba siendo probada al máximo. La palabra nos decía que después de comer la cena de la Pascua, en el aposento alto, Jesús y sus discípulos fueron al Getsemaní, lugar donde la guardia del templo, guiado por Judas, arrestaría a Jesús.
De ahí lo llevaron a la casa de Caifás. Este sería el primero de muchos de los juicios que vinieron ese día contra Jesús. Cuando el Señor Jesús dice yo soy, y ante esta declaración de su divinidad se caen casi al suelo, fueron rechazados, ellos pudieron ver de que realmente Jesús no era un hombre común, sino que era el Hijo del Dios viviente, tal como Él lo dijo vez tras vez. Y vemos también cómo Pedro, tratando de proteger a Jesús para que no se lo llevaran detenido, desenvainó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús dijo a Pedro que metiera su espada en la vaina y permitiera la sanación de la oreja de este siervo. A veces solamente reaccionamos, tratamos de encargarnos de los asuntos a nuestra manera, a nuestra forma. A veces tratamos de tomar situaciones de manera equivocada. Y lamentablemente estas actitudes muchas veces no conducen a nada bueno. En lugar de eso, debemos de confiar que Dios tiene todo el control y que va a llevar a cabo su perfecto plan. Aunque al presente no lo entendamos a plenitud, considerémoslo. Si Pedro lo hubiera hecho a su manera, o si nosotros a veces hacemos nuestras cosas a nuestra manera, ¿cuántas veces nos habríamos equivocado? ¿Usted se imagina si Jesús no hubiese sido detenido y no hubiese ido a la cruz? El plan de salvación, el plan de redención de Dios se habría echado a perder, se habría obstaculizado. Cuando el Señor habla de la copa que tenía que pasar, Él estaba hablando del sufrimiento, el aislamiento, la muerte que el Señor tendría que soportar a fin de expiar los pecados del mundo. Tu pecado, mi pecado, el pecado de todos. A Jesús lo llevaron de inmediato a la residencial del sumo sacerdote. Y aunque pasó todo esto en el atardecer, en la noche, los líderes religiosos estaban apurados, querían completar la ejecución antes del día de reposo. Ellos estaban interesados en seguir la celebración de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era tan importante para ellos que no le importaba asesinar a un hombre inocente. La fiesta de la Pascua, algo que instituyó Dios, servía a los religiosos judíos, a esos fariseos, apurar el proceso, matar lo antes posible, asesinar lo antes posible al Hijo verdadero de Dios. ¡Qué terrible! ¿Qué había que celebrar en esa Pascua? Si ellos estaban matando al que era la Pascua. Y tener que pasar por una cantidad de juicios. Con Caifás, con Anás, con Pilato. Todos ellos interesados en sus propias ambiciones políticas. Y dejar que líderes religiosos hicieran con el Hijo de Dios algo terrible. Hombres malvados, hombres perversos, líderes espirituales, sabiendo que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, del cual hablaban todas las Escrituras, ellos, independiente de todo eso, ellos lo llevaron a juicio, lo sentenciaron, y allí en la cruz del Calvario, Él pagó en la cruz con su muerte un juicio completamente injusto. El Hijo del Dios viviente en la cruz del Calvario pagó el pecado de cada uno de nosotros. Él hizo una obra perfecta, fue un sacrificio inimaginable. Allí el Cordero de Dios,
Jesucristo vino a quitar el poder del pecado y de la muerte y nos dio una nueva vida y nos lleva a vida eterna. Un gran abrazo para ti, hermano y amigo. Gracias por seguir este programa a través de la Biblia. Nos vemos la próxima semana una vez más.